no es el sector que más crece, es el sector más improvisado, es el más improvisado, no, perdón, yo diría más empírico, es el que se crea dentro de la misma televisión y se crece allá adentro, aprende, se reproduce y crece dentro de los estudios de televisión. Es un sector de la televisión que es el que quizá más preparación requiere en estos momentos. La televisión colombiana está creciendo muchísimo, siguen llegando compañías internacionales a sentarse en Colombia, antes lo hacían en México, en Argentina o en Venezuela, pero por Venezuela, pues por el amigo Chávez, pues obviamente salieron corriendo varias de allí, y de México y de Argentina descubrieron que Colombia era, y particularmente Bogotá, un epicentro interesante desde lo geográfico, porque queda en la mitad del continente, y también por la infraestructura y la capacidad técnica que tiene la televisión colombiana. Entonces, pasar de canales de programadoras a canales privados fue pasar de una tienda a un hipermercado. El negocio es el mismo, pero gigantesco. Tuvimos muchas dificultades al principio, todavía tenemos muchas dificultades. Eso es un toro que la gente no estaba preparada. Aquí me refiero ni siquiera a la parte ejecutiva de los canales estaban preparados para hacer programación, ¿cierto? Antes había un gerente de programación, pero eso era un chiste, porque es que la programación ya estaba adjudicada por el gobierno. Usted transmite su novela de 8 a 8 y media, un noticiero de tal hora a tal hora, tiene un espacio el martes de 9 y media a 10 y media, y los domingos por la mañana 4 horas, y es más o menos la misma programación con Caracol y RCN en diferentes cadenas. Entonces, gerente de programación era un chiste, pues, porque pues, tenía que conseguir cómo rellenar esos 4 espacios. Hoy por hoy, programación es uno de los puntos más estratégicos de los canales, es donde nos matamos las compañías básicamente, donde los personajes que manejan programación allá y aquí todos los días se inventan cosas y mueven, porque están muy guiados por las curvas que arroja el rating y los números y toda esa cosa. Entonces arrancamos 5 minutos antes y entonces tienen que ir en el corte de comerciales, nosotros estamos perdiendo en tal punto, entonces nosotros bajamos a comerciales 1 minuto y así le subimos hogares y el share de señoras, y hablan todos los días como unos orates, ¿no? Son unos tipos como raros, ¿no? ¿Cierto? Nosotros hablamos de producto, ellos hablan de cifras, pero son una gente absolutamente estratégica para el canal. Todas las áreas de producción han crecido, las ventas, los departamentos de venta también han crecido. Digamos, ha sido un sector que se desarrolló sobre sí mismo, porque no había de dónde echar mano, dónde conseguirse un vicepresidente de programación, uno de producción, eso no existe. Incluso es muy paradójico que Hago y yo somos vicepresidentes de producto, por son cargos muy ejecutivos. De cualquier forma, pues ambos lo hemos guiado más hacia el terreno de lo creativo, con mucho énfasis en producción, pero porque es que esos cargos todavía no hay gente estudiando para ser vicepresidente de producción, ni contenido, eso todavía no existe. Y va a costar mucho trabajo y mucho tiempo para que exista. Toda la televisión, para rematar, sí ha generado muchos sectores especializados que crecen muchísimo, pero que tenemos que estarlos llenando de gente capacitada a todos los niveles, desde la parte técnica hasta la parte ejecutiva. Bueno, ¿está bien? ¿Se oye? Sí. Sabemos que en este momento, como lo decías tú, están entrando todas las productoras internacionales y que Bogotá se está volviendo un epicentro para producir televisión y exportar en este momento en Colombia. Pues igual no es especular, creo que es lo más sensato realmente decir que uno de los grandes factores que motiva esto es la economía, obviamente, porque el precio en Colombia sigue siendo mucho más barato por todos los factores sociales y de estructuración de cómo están pues enfocadas las empresas aquí en Colombia y demás. Pero actualmente,
¿cómo ha evolucionado eso? Y ya que pues hablamos de Caracol y de RCN como industria, ¿cómo ha evolucionado? Y la pregunta puede parecer muy básica, pero realmente nosotros cuando estamos en la universidad o desde la perspectiva de estudiante no la conocemos muy bien. ¿Cómo ha evolucionado en este momento un producto desde que nace hasta que sale al aire? O sea, ¿cómo es el proceso en este momento? Si ha evolucionado, si ha cambiado en este momento desde la perspectiva económica, logística, creativa y demás, desde el momento en que nace, en que está hecho en idea, pues, hasta el momento en que se da como producto ya al aire. Pues todo esto está amarrado a lo que mencionaba Fernando, al paso de una televisión que no solamente no programaba, sino que tenía unos volúmenes de generación de contenido limitados. O sea, como decía Fernando, nosotros pasamos de hacer 16 horas a la semana a hacer 19 diarias. Esto implicó, y además pasamos de un día a otro. Un día dijeron televisión privada, televisión, y tuvimos que enfrentarnos a eso. Eso obligó a que también se modificaran los mecanismos o las metodologías de producción de contenidos. Nosotros, Fernando y yo, venimos del área de los dramatizados. La televisión se alimenta no solamente de dramatizados, sino se alimenta de noticias, de concursos, de lo que conocemos como entretenimiento, de enlatados. Pero esas metodologías se modificaron por la misma necesidad de alimentar una parrilla que ya no eran 16 horas, sino eran 19 diarias. Y eso hizo que se, entre comillas, modernizaran las metodologías de producción de contenidos, que nos permitió a nosotros atender a esa necesidad de volumen y con esa necesidad de volumen también empezar a generar una mayor penetración de los mercados internacionales, donde el factor del volumen es muy importante. O sea, hay que aparecer no solamente con títulos interesantes, sino con volumen. Y nos obligó a redireccionar las metodologías para atender a ese volumen. Eso tuvo un beneficio, como les digo, un beneficio que nos permitió fortalecernos internacionalmente, que nos permitió cualificarnos también en muchas cosas a nivel de producción y a nivel de trabajos en equipo, pero también tuvo su costo, y fue abandonar algo que yo creo que marcó la televisión colombiana desde su origen y que es, creo, muy raro en el resto de Latinoamérica, y fue lo que yo me atrevería a llamar, con un poco de pretensión, la televisión de autor. Venimos también, Fernando y yo, de una generación de escritores de televisión que lo asumíamos como autores. No existían los talleres de escritura. Gaitán todavía se resiste a entrar en ese esquema. Todavía nadie entiende cómo es que escribe y por lo tanto no puede trabajar con nadie, ¿sí? Es un tipo bastante extraño y bastante particular. Pero creo que parte de la consistencia, del carácter, de la coherencia y pues del éxito que tienen sus productos también tiene que ver con eso. Porque todavía se ha resistido, no sé si por vocación o por qué razón, o por plata, a entrar en ese esquema del trabajo en equipo, del trabajo en taller de guión. Entonces nosotros logramos, y veníamos también de unos maestros que tuvimos nosotros, unos antecesores a nosotros, que también trabajaron en ese esquema, que eran Julio Jiménez, y uno casi que puede decir que Julio Jiménez es un autor porque hace unas telenovelas que tienen un sello y que tienen una particularidad muy concreta, de Marta Bosio, que también se inventó un género que fue el melodrama chistoso, y de un monstruo que fue Bernardo Romero, que hacía todo y lo hacía bien, y lo hacía solo. Entonces, cuando una empresa no tenía que responder sino por una telenovela al año, y cuando esa telenovela era una telenovela que se hacía en capítulos de media hora, ¿sí? Pues como que un autor, así se le acabara la vida escribiendo una telenovela, la podía realizar, y la telenovela tenía esas calidades de autoría que difícilmente una sopa hecha entre varios chefs va a tener. Cuando tenemos que enfrentarnos ese volumen de producción, pues hay, y me refiero únicamente porque hablar de toda la construcción de la televisión sería muy dispendioso, pero me refiero a cómo cambiaron las metodologías a nivel de la escritura de guiones.
Pues aquí cuando ya tenemos que hacer una telenovela de 120 horas de emisión diaria de 1 hora y tenemos que hacer 5 telenovelas y no una, pues entonces tenemos que empezar a adecuar la metodología y empieza a entrar el esquema de taller creativo. Y en el taller creativo empieza ya a haber una división profesional del trabajo. Antes, o como trabajamos antes y como hicimos la televisión en esos tiempos, uno mismo era el argumentista, uno mismo era el dramaturgo que hacía la escaleta y uno mismo era el dialoguista que escribía los diálogos. Y el que servía los tintos y el que ponía la cara frente al programador y el que recibía los insultos de comercial porque la nueva no se estaba vendiendo, en fin. Hoy en día incluso nuestros escritores tienen hasta manager. Ya ni siquiera tiene que recibir el reclamo el escritor. Entonces hoy en día hay alguien o hay un grupo, o hay una persona que se inventa la historia, que lo llamamos argumentista, hay un miembro de ese equipo que hace la escaleta, eso es lo que llamamos un dramaturgo, que sabe de estructuras dramáticas, que sabe de géneros dramatúrgicos y organiza lo que llamamos la escaleta, que es como el esquema, el esqueleto de la historia. Y hay unos especialistas en escribir diálogos, que es los que escriben los diálogos para alimentar esa escaleta, y luego hay un personaje que revisa todo para que haya una unidad, y así sale el libreto industrial. Ya no hay ese trabajo artesanal donde se reconocía una autoría y un carácter, sino hay un trabajo muy pragmático, muy industrial, que permite producir en los volúmenes que se requieren. Y eso también afecta la producción, o sea, hoy en día también dejamos de trabajar a una sola unidad, lo que llamamos, o sea, un solo director y un solo equipo de producción que realizaba toda la novela, y hoy tenemos dobles unidades y hasta a veces triples unidades. Eso implica que los escritores también tienen que escribir para que pueda darse ese esquema de doble unidad. Claro, lo que menciona Fernando, igual que un guión hecho a varias manos, una novela hecha bajo varias perspectivas de dirección pierden identidad. Los escritores tienen que buscar la manera de crear diversos universos para poder tener dos unidades permanentemente produciendo. No sé si una novela como Betty la Fea, donde la presencia de Betty y de ese grupo que jugaba como comparsa era tan presente y tan primer plano en pantalla, se hubiera podido hacer en esquema de doble unidad. Probablemente no. Entonces digamos que el costo de la adecuación de las metodologías a la nueva realidad ha sido perder algo del carácter de lo que teníamos. Y el reto, y creo que en eso es que venimos trabajando desde las perspectivas de donde estamos hoy en día nosotros dos, el reto es tratar de volver a conciliar una televisión de carácter con esas metodologías. Y en el camino nos hemos extraviado mucho. Digamos que hubo un momento en que nos vendieron la idea de que para exportar teníamos que renunciar a nuestro carácter. Y entonces empezamos a hacer unas novelas aparentemente neutras, donde Bogotá no se llamaba Bogotá, sino la ciudad, donde incluso aquí vinieron profesores mexicanos a enseñar a hablar neutro, ¿sí? Neutro. Pero por fortuna irrumpieron algunas cosas en el mercado internacional y digamos que en eso una novela de Fernando como Café fue por fortuna reveladora del desvío que estábamos teniendo. Algún empresario internacional cometió el error de comprar esa telenovela y algún programador cometió el error de programarla en su canal y descubrimos que una novela paisa hecha en escenarios propios, con el cantadito paisa, con una iconografía y un lenguaje muy nacionales, se comió al mundo.